Muchas gracias por atender. Bueno, contame cuál es la definición exacta de la situación de tu cliente. ¿Está sobreseído? ¿Está absuelto? ¿Qué significa? Y contale a la audiencia. Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible para que la audiencia entienda. Ujú. Como bien vos decías, existe una solución que se le da algunas veces a algunas personas cuando no hay pruebas suficientes y se le da la absolución por el beneficio de la duda, o sea, una absolución por la duda. O también existe la falta de mérito cuando no existen pruebas suficientes y, bueno, se lo desliga de la causa, pero se continúa investigando en contra de él. En Ujú. el caso en concreto de mi defendido, el señor Héctor Romero, él se encuentra sobreseído porque todas las pruebas que se acompañaron al proceso, que fueron incorporadas de manera legal, todas las pruebas, esta tarea de investigación que duró más de casi 14 años, y en estos últimos 6 meses que se profundizó, se realizaron un montón de tareas como rastrillaje, peritaje, testimoniales, bueno, un sinfín de tareas de investigación. Todas esas pruebas demuestran la total inocencia de mi asistido, el señor Romero. Entonces, para que quede claro, y la pregunta que me hiciste, el señor se encuentra sobreseído de la causa, porque todas las pruebas indican que el mismo no participó en el delito que había sido imputado, que era homicidio agravado con alevosía. ¿Por qué consideran ustedes, la familia, el mismo Héctor Romero y vos como figura legal, de la acusación que ha planteado Villalba directamente contra el camionero y después de esa detención, bueno, acompañada en los medios de comunicación con exposición de audios que vinculaban a la familia del jefe, que él tuvo como camionero en su momento? ¿Qué análisis hacen? ¿Por qué pasó esto? Miren, realmente nos sorprendió de un primer momento el accionar y el actuar de la Fiscalía Penal Interviniente a cargo del doctor Eduardo Villalba, dándole un tinte de pacto de silencio, de poder político, porque apuntaban también contra la familia del señor Segura. En un momento también se dijo si esta defensa también había sido contratada por el señor Segura o si yo también tenía vinculación o con otro abogado que también estaba en la causa, el doctor Cuellar. Un sinfín de cosas que no tienen ningún tipo de asidero. A ver, para que quede claro a la audiencia, esta defensa, a ver, no es porque lo quiera desmerecer nada, pero no conozco siquiera al señor Segura, nunca me reuní con él, no tengo ni siquiera el teléfono, hasta el día de la fecha nunca tuve ni siquiera una conversación con él. A mí me contrató de mis servicios profesionales la familia del señor Héctor Romero. No hay o sea, todas las pruebas indican, a ver, también se trató de decir que el doctor Cuellar, que estaba también en la causa, había querido favorecer porque lo conocía el señor Romero. No hay nada que indique, no hay una prueba. O sea, el señor Romero realmente no conocía a Cuellar. No hay ningún tipo de vinculación política, no hay pacto de silencio. Todo lo que se intentó decir con respecto a la causa de un comienzo no es cierto, y se ha demostrado a través de estos meses que mi defendido tuvo que encontrarse con arresto domiciliar y privado de su libertad. Realmente que él es inocente. Esto es realmente el resultado de una tarea impecable del juzgado de garantías, respetando los derechos que el señor tiene. ¿El proceso de los Y investigadores fue correcto? no, no, no. Sinceramente, si te tengo que dar una devolución con respecto al proceso de los investigadores de acá de Salta, Ujú. la palabra no deja de ser otra que bochornoso. Ujú. ¿Por qué? Sinceramente, deja mucho que desear porque fue muy manoseada la investigación. A toda costa y bajo todo costo se intentó perjudicar a mi asistido. Se dijeron cosas que no eran ciertas. Se intentó, mira, te doy un ejemplo hacia grandes rasgos. Se decía que había una antena, una que era con respecto al análisis de la cela y demás, una antena que ni siquiera existía, una antena que tenía que dar una dirección horizontal para que, porque son de distintos radios, de 360, horizontal, vertical, y había una que ponían como que existía en un determinado lugar, y cuando se hizo la pericia de Gendarmería Nacional, que era con un cuerpo totalmente imparcial, transparente, que no tenía ningún tipo de injerencia o inclinación, se logró determinar que sin la existencia de esa prueba que ellos ponían como que existía, era imposible llegar a determinar una dirección y que ya toda la otra información era errónea, Mm. arrojaban datos falsos. O sea, eso te lo doy como ejemplo a la investigación de ¿Y acá que ocurrió a cargo del cuerpo de investigaciones, han que fue buscado intimidar a tu realmente cliente? bochornoso.
Sí, lo han buscado aniquilar de todas maneras, como te digo, no Intimidar, habiendo digo, ninguna... él en algún momento sufrió algún tipo de alerta, no, no quiero llegar a decir apriete, pero ¿llegó él a sentirse de esa manera cuando lo consultaban? Sí, desde un primer momento, como te digo, fue totalmente irregular, me sorprendió la investigación, la forma en la que se desenvolvió la investigación, porque desde el momento en que el señor se encontraba presente para ejercer su derecho de declarar como imputado, desde ese momento se sintió ese atropello de parte del órgano acusador, porque, a ver, yo te digo, dejé que se le pregunte de todas maneras y que lo den vuelta como un trapo, por así decirlo, y el señor nunca se contradijo en nada y en todo momento intentaban inclinarlo con las preguntas o confundirlo con las preguntas para que diga algo que pueda utilizarse en su contra. Y ahí en ese momento es lo que yo digo como un acto irregular, porque jamás me había ocurrido que se encontraba presente la licenciada Colombo en ese momento, que pertenece al Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la licenciada en Psicología, Ujú. y después me entero que había realizado en ese momento por la simple observación, porque ella no participó, no le hizo preguntas más. Mi defendido ni siquiera había prestado el consentimiento para ser entrevistado o que se le realicen algún tipo de técnica, dibujos, algún tipo de test evolutivo o técnicas proyectivas o lo que sea, que es como corresponde y como se debe hacer un informe psicológico. Y después me entero que como no había nada, o sea, intentaban poner un informe psicológico que era devastador y que era en contra de mi defendido. Qué locura. Solamente con haber observado ese día la audiencia de imputación y después con haber, dice, examinado algunas declaraciones del expediente que el señor había realizado. Y con eso se pretendía hacer un informe psicológico, cosa que es totalmente ilógico, y los profesionales que estamos en el ejercicio diario de la defensa y en especialidad de la parte penal, sabemos que para realizar un informe correcto tiene que haber entrevista con las personas, se realizan test, dibujos, o sea, y eso es lo que se hizo cuando me entero que se había pretendido introducir ese informe psicológico de esa manera, vulnerando y pisoteando todo tipo de derechos de mi cliente. Bueno, presto colaboración y solicito que se realice una pericia seria, como corresponde, con un órgano imparcial, y se creó un cuerpo especial para hacer una pericia con profesionales de Buenos Aires. Claro. No se puso perito de parte de esta defensa, sino que se hizo totalmente imparcial, transparente y como tiene que realizarse, y es totalmente contraria y en contra de lo que dice la licenciada Colombo, y es totalmente favorable la pericia psicológica que se realiza a mi defendido. O sea, con esto quiero dejar en claro que realmente se observó de parte de esta defensa una serie de irregularidades que no pueden volver a suceder y que se tienen que tomar cartas en el asunto. O sea que la tuviste que pelear bastante desde el punto de vista de la defensa, sí. Estuvo jodido. Exactamente, a ver, más allá de que siempre se sostuvo la inocencia de mi defendido, como él también lo vino sosteniendo desde un primer momento, también, por ejemplo, hay un informe de un policía también que corresponde al CIS, en la que él habla de que se lo podría incriminar como ludópata, vincular al homicidio, porque decía de que esta persona jugaba al muerto que habla y que con eso él se podía demostrar que había asesinado a María Cash. Entonces Disculpa, imagínate que eso no tiene... ese policía está reservado el nombre o se lo puede decir. Sí, se lo puede decir, nada más que, a ver, ya veo si lo tengo por acá, porque, como Sí, te si no digo, se lo pasas a la la verdad que producción puesto después en la para tener calle. en cuenta, me parece ridículo esa parte. Pero si se la puedes Sí, pasar sí, a la la verdad. producción para que lo tengamos como info sería genial. La última, abogado, y gracias por su tiempo. Fiscalía va a apelar esto, ¿no? Sí, seguramente ya lo adelantó el doctor Villalba que va a apelar, en todo su derecho de hacerlo, pero bueno, más que apelar tendría que pedirle disculpas al señor al señor Héctor Romero, por todo el padecimiento de lo que sufrió durante estos meses, no solamente él, sino toda su familia. Pero bueno, estamos acostumbrados ya como defensa a que la Fiscalía, bajo todo pronóstico, siempre, y esto es lo que no se está respetando hoy en día, son pocos, y este caso tiene que ser como un ejemplo para que los jueces de garantía realmente hagan respetar su investidura y el cargo que tienen como jueces de garantía de hacer respetar los derechos, porque hoy en día estamos acostumbrados a que la Fiscalía, ante todo pronóstico, quiera culpar siempre a un inocente y condenar a todo el mundo, y esto no es ni siquiera respetuoso a la familia de María Cash, que realmente necesita una respuesta seria y que se determine realmente quién es el culpable o qué pasó con María Cash, y no que se le intente dar una respuesta de entregar a una persona inocente como culpable o decir tantas cosas que no son ciertas.
Entonces, eso no está bueno, digamos, que se intente condenar a cualquier persona por más que sea inocente. Fernando Díaz, gracias por tu tiempo. No tienen por qué, muchas gracias, hasta luego. Hasta acá Mañana Infinita, esto es continuado en la programación de la radio, se quedan, cambiamos la yerba, ponemos más agua porque ya llega este